grabando? Bien, ahora está grabando. Ya, perfecto. Yo les decía entonces que vamos a tratar de continuar con el análisis que estamos desarrollando en términos de lo que es construir modelos econométricos que nosotros podamos analizar. Los primeros que construimos fueron de producción, hicimos una función de producción, Cobb-Douglas y una función de producción translogarítmica, y ahora partimos desarrollando una función de costos. ¿Cuál es la idea de la función de costos? Ahí tenemos un archivito que se llama dualidad, que ahí lo acabo de bajar de nuevo. Le vamos a pegar una pequeña miradita. ¿Aquí? No, este no es. O este es. A ver. It is. It is not. Sí, este es. Ya, acá está. Si ustedes se fijan, en la función de costos, nosotros la obtenemos con un proceso de minimización, porque obviamente queremos minimizar los costos. Las funciones de producción las queremos maximizar costos, maximizar producción, minimizar costos. Eso es lo que buscamos. Entonces, la función de costos es efectivamente una función donde queremos minimizar los costos y los costos están dados así, ¿no? Esta sería como la función objetivo. W1, ¿qué es W1? Buscamos el W, es el precio del insumo. ¿Qué es el X? Es la cantidad del insumo. Entonces, esto es precio por cantidad, más precio por cantidad, más precio por cantidad, dependiendo cuántos insumos tengamos. En este simple ejemplo aparecen dos insumos. Normalmente decimos capital y trabajo. Y este sería el precio del capital, el precio del trabajo, sujeto a una restricción. ¿Cuál es la restricción? Fíjense que arriba tiene una rayita, es una cantidad de producción específica. Y esta cantidad de producción, ¿cierto? Que es cantidad, está en función de ¿qué? De X1. ¿Qué es X1? Cantidad de insumo, y X2, cantidad del insumo 2. Y por lo tanto, al realizar el proceso de minimización, uno obviamente esta forma funcional tiene alguna forma, esto tiene alguna forma, la función normalmente son Cobb-Douglas o translogarítmica, se obtiene entonces una solución que encontramos un óptimo que le hemos puesto X y estrella, y ese XY estrella está en función de W1, que es el precio del insumo 1, W2, que es el precio del insumo 2. Estos no son precios de venta, son precios de insumos, y la cantidad de producción constante, que en este caso sería Y. Esa función optimizada, esa cantidad óptima de insumos, se sustituye en la función objetivo, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí quedaría W1 por X1 estrella y W2 por X2 estrella. Desaparece el X acá, fíjense, este X se coloca allí y queda W1 en función de W1, W2, Y. Aquí desaparece el X2 y queda W2 en función de W1, W2, Y cantidad. Por lo tanto, la función de costos depende de el precio del insumo o los precios de los insumos y la cantidad producida. Entonces aquí podemos ver que hay precios, o está valorizado en monedas, en dinero, pesos, costos, W1, pesos, ¿cierto? Precio de insumo, y W2, precio del otro insumo. Esa es una función de costo. Por lo tanto, si alguien nos pregunta cómo se construye una función de costo, nosotros decimos que una función de costos, dependiendo de la forma funcional, va a depender del precio de los insumos que están involucrados en el proceso productivo y de la cantidad de bienes producidos o bien producidos. Fíjense que lo interesante de esto es que aquí le puse una Y, pero podría ser Y1, Y2, Y3. La función de costos tiene la particularidad que puede trabajar con múltiples productos. Y al mismo tiempo, indirectamente, están reflejados múltiples insumos, porque W1 es insumo 1, precio del insumo 1, W2, precio del insumo 2, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esta función de costo se transforma en una función con múltiples inputs y múltiples outputs. Y eso es algo muy, muy interesante que no todas las funciones tienen. La función de producción, en lo concreto, solamente trabaja con un output. Función de producción trabaja con un output, que está acá, ¿no? Y en función, y múltiples inputs, sí, X1, X2, pero solamente con un output.
Y es una limitación de la función de producción respecto de la función de costos. Bueno, una vez que tenemos la función de costos, ¿podríamos conocer la cantidad de X1 óptima? ¿Podríamos conocer la cantidad de X2, ya que aquí tenemos el precio? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que se hace? Teóricamente se ha demostrado que se puede diferenciar respecto a WI, W1 y W2, y podríamos obtener X1 estrella. ¿Mm? Eso se conoce como lema de Shepard. Shepard's lema. ¿Cierto? En inglés el lema es con 2M, ¿no? Shepard's lema. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces hacemos simple y sencillamente la función de costos, cualquiera sea su forma funcional, derivarla respecto primero de W1 y se va a obtener X1 estrella, que está en función, que es este que está acá, ¿no? Y ahí podríamos conocer la cantidad óptima del insumo 1, la cantidad óptima del insumo 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a cerrar, ya. Entonces eso es muy, muy interesante. Ya. ¿Construimos una función de costos? Sí, la construimos, la hicimos y la reflejamos en nuestro archivo, que yo por aquí, no, lo bajé, pero vamos a buscarlo aquí en el escritorio. Vamos a cerrar esto. Ya. Función de producción, acá está. ¿Esta es? Esto es. Función de producción Cobb-Douglas y translogarítmica. Yo en realidad aquí le puse función de producción, debería ser función de producción y costos. Y costos. Vamos a poner así. Costos. Ahí. Ya, función de producción y de función de producción y costos. Y coloquémosle así y centrémoslo aquí. Ahí. Ya. Este va a ser entonces nuestro nuevo archivo. Función de producción y costos, Cobb-Douglas y translogarítmica. Aquí está la teoría que habíamos utilizado. Aquí están las funciones de costos con todas sus condiciones. También está la función de costos con múltiples productos. Y si se fijan, aquí, bueno, desarrollamos lo que era la función de producción, translogarítmica, la función de costos, Cobb-Douglas. Si ustedes se fijan, aquí la estuvimos desarrollando la clase pasada. Hicimos dos cosas con la función de costos. Primero la linealizamos y después la homogenizamos. ¿En qué consistía la linealización? Simple y sencillamente en que los parámetros beta 1, beta 2, beta 3 no pueden ser exponenciales para utilizar los mínimos cuadrados ordinarios en general. Por lo tanto, esos parámetros nosotros teníamos que dejarlos lineales. Y esa la única forma de hacerlo es aplicando logaritmo natural. Entonces, por lo tanto, aplicamos los logaritmos naturales y los parámetros bajan de la forma que aquí lo representamos, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, linealizar es un componente muy importante para poder tener una función de costos y también una función de producción estimable. ¿Qué significa que sea estimable? Que la podamos resolver con las herramientas que nosotros tenemos, con las herramientas con las cuales nosotros disponemos. Así que aquí efectivamente la linealizamos. Pero lo segundo que hicimos fue algo que no hicimos en la función de producción, que fue homogenizar la función. ¿Qué significaba homogenizarlo? Alguien podría pensar, bueno, se trata de esto, representar todos los valores monetarios en función de uno de los precios. Alguien podría pensar, oiga, eso es actualizar los valores, aplicar corrección monetaria. Dijimos, no, no es eso. Partimos del supuesto que ya los valores o los componentes monetarios ya están actualizados por IPC, ya tienen un factor de actualización. O sea, si nosotros vamos a nuestra base de datos, ¿dónde queda nuestra base de datos? Esto es algo que le estoy haciendo para el otro curso, así que lo vamos a guardar. Entonces lo voy a subir para el otro cursito de métodos multivariantes. Esa es la regresión logística, ya ahí. Guardar, ahí. Entonces, ¿y esto no lo cerré al final? Hice, cerré todo. Parece que cometí un error, ¿no? Ya. Estamos acá. Vamos a volver a abrir.
Aquí. Ya, aquí estamos. Ya, entonces, suponemos que esta base de datos, fíjense ustedes, como aquí tenemos años, año 1, año 2, año 3, son 5 años. Entonces aquí ya suponemos que todo lo que son valores monetarios, que serían los precios, capital, trabajo, otros, estos son precios de insumo, así como el costo total, todos estos valores están reflejados en precios de un mismo año. O sea, ya partimos del supuesto que están actualizados por IPC, por el índice de precios al consumidor. Por lo tanto, la homogeneización no significa eso. La homogeneización significa que cada uno de los precios de la función tiene que estar reflejado en función de uno de estos precios, cualquiera sea. Yo aquí le puse others, podría haber sido el capital, podría haber sido el trabajo, pero todos lo reflejamos en función de uno de los precios. Y por lo tanto, eso fue lo que nosotros escribimos acá, ¿no? Esto es otra cosa. Vamos a cerrar. Ya, eso fue lo que nosotros escribimos acá, ¿cierto? Que había que homogenizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos los componentes monetarios por uno de los precios. Por ejemplo, le puse aquí W3. ¿Mm? Y aquí le escribí, la homogeneización no es lo mismo que la actualización por IPC. ¿Qué pasaba en ese proceso? Fíjense ustedes que aquí se nos perdía el W3, W3 sobre W3 tiende a desaparecer, por cuanto ocurría que W3 sobre W3 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0, 0 por W3 se anula todo lo que está allí, y bajo esa perspectiva entonces los parámetros a estimar serían beta 1, beta 2, y le puse aquí delta 1, que está relacionado con el efecto que genera la cantidad producida en los costos. Esto está reflejado por delta 1. Y por lo tanto, lo que sí sabemos es que por homogeneidad, la sumatoria de los beta i al homogeneizarlo es igual a 1. Por lo tanto, teniendo esa relación, podíamos obtener o recuperar el parámetro de beta 3. Posterior a eso, ya sabiendo esto, lo que tenemos que hacer nosotros entonces era linealizar los costos, o cada uno de los parámetros de las variables involucradas, costos, linealizar también los precios y así sucesivamente, y después podíamos realizar el proceso de estimación. Y eso fue entonces lo que hicimos aquí. Si ustedes se fijan, donde dice Cost Cobb-Douglas, lo que hicimos acá fue un poco eso, ¿no? Aquí están los valores en bruto, sin actualización, están todos los valores. ¿Qué tiene una función de costos? Los costos dependen del precio de los insumos y la cantidad de output. Output Q, cantidad de output. Cantidad de output. Y bajo esa perspectiva, entonces, lo que tenemos que hacer es primero linealizar, así que le aplicamos logaritmo natural, en este caso al costo total, y después lo dividimos por unos precios. O sea, en términos prácticos esto, el logaritmo natural de C3 sobre W3, y sabemos que el logaritmo natural de C3 sobre W3 es el logaritmo natural de CT menos el logaritmo natural de W3, que es lo que tenemos escrito allí. Logaritmo natural de D6 en este caso, menos el logaritmo natural de G6. Ahí está. Les decía yo que era exactamente lo mismo que tomar el costo total, dividirlo por W3 y después a todo ese resultado aplicar el logaritmo natural, que es lo que está hecho acá. Si ustedes se fijan, ahí hicimos eso. D6 dividido G6. Resolvemos eso, paréntesis, cerramos paréntesis, y después aplicamos logaritmo natural. Y el resultado, exactamente el mismo, 3,40, 3,40. Así que cualquiera de las dos mecánicas nos da exactamente lo mismo. Bueno, por lo tanto, fíjense ustedes que en este contexto, nuestra teoría nos dice que para construir una función de costos, tenemos que hacer o seguir estos pasos. Primero, encontrar datos de costos, encontrar los datos de los precios de los insumos y después disponer de la cantidad producida. Una vez que tengamos eso, tenemos que armonizar esta base de datos, que está en datos brutos, esto que está acá, convertirlos a un nivel estimable que cumpla con las regularidades, propiedades de regularidad que tiene la función de costos. ¿En qué consiste eso? Primero, que el modelo esté linealizado
y segundo, que las variables estén homogeneizadas. Y eso entonces se hizo acá. Si ustedes se fijan, aquí está efectivamente hechas las dos cosas. El costo, acá. El costo está linealizado, y segundo, está homogenizado, está dividido por el precio de otros, ¿cierto? Están entonces cumpliéndose los requisitos en cada una de las observaciones. Si miramos la siguiente, se cumple con el mismo requisito y así sucesivamente. El capital lo mismo, fíjense ustedes, está aquí linealizado y homogenizado. El trabajo está en las mismas condiciones, está linealizado y homogenizado, y el output solamente está linealizado. La pregunta que yo les hacía en la clase pasada, ¿por qué aquí no lo reflejamos en función de uno de los precios? Porque lo que escribimos nosotros en nuestro pequeño, esto que está aquí, es que lo que tenemos que homogenizar son los componentes monetarios, por eso se los puse en amarillo. Y claramente la cantidad producida no es un valor monetario, es eso, una cantidad. Por lo tanto, no es necesario homogenizarla. También la podría hacer uno, si uno quisiera, podría dividir por W3, pero lo que sí tenemos que tener claro es que los resultados que van a salir allí no va a ser una función de costos. Va a ser otra cosa, pero no una función de costos. No cumpliría con nuestros requisitos teóricos, que son los que hemos venido presentando aquí, ¿no? Nuestra función de costos, los costos están en función de los precios de los insumos y de la cantidad producida. Y lo que homogenizamos son los valores monetarios, costos, precios y precios. Las cantidades, no, porque no es precio, no tiene por qué ser homogeneizado por un precio. Estaríamos aplicándole elementos que no están relacionados con su naturaleza. Las cantidades no están relacionadas con los precios. Se comportan inclusive de manera distinta, ¿no? Bien. Esto fue lo que hicimos y procedimos entonces a, una vez que tuvimos todo esto, procedimos a estimarla. Aplicamos aquí los mínimos cuadrados ordinarios, una correlación muy alta, coeficiente de determinación muy bueno, el R ajustado también. Los parámetros, ¿dónde los miramos? Aquí, en el test estadístico, fíjense, todos números grandes, sobre 1,96, todos. Y después, por último, miramos la probabilidad de error, y todas las probabilidades muy bajitos, 0,00000, 0,0, un montón de ceros. Por lo tanto, todos los parámetros son estadísticamente significativos. Muy bien, y después de eso, tratamos un poquito de interpretar qué representa un coeficiente, un estadístico, un parámetro estimado bajo estos supuestos. Fíjense que tenemos acá lo que están relacionados con los precios, que sería X1, X2, ¿sí? El X3, acá lo tengo al ladito, ¿no? Estos dos están relacionados con precios de insumo. Ese es el precio, te lo podría escribir acá, ¿no? Colocar acá. La variable original es el precio del capital. Precio del capital. Este es el precio del trabajo. El precio del trabajo. Y este que está aquí abajo al final es la cantidad de output. Cantidad de output. Ahí. Y la última es tiempo, ¿no? Es tiempo. Entonces, si nosotros miramos aquí las primeras dos variables, está el intercepto también, ¿no? Pero normalmente al intercepto, a pesar de que es estadísticamente significativo, no le damos, por lo menos en este curso, interpretación económica, sino que nos interesa saber qué pasa con el precio del capital. Fíjense ustedes qué representa estas variables con todas las transformaciones que hicimos. Decimos nosotros que en alguna medida esto representa una elasticidad precio de insumo, o sea, nos indica cómo cambia el costo cuando cambiamos el precio de un insumo, y la fórmula que uno debiera aplicar es la relación que se está analizando es la derivada parcial del costo sobre la derivada parcial del precio del insumo por la proporción.
W1 sobre costo. ¿Cómo interpretamos el primer parámetro? Decimos se aumenta en un 1% el insumo W1, implica que el costo va a aumentar en un 0,413. 0,413. Entonces ahí nos damos cuenta cómo podemos hacer cambiar, cómo podemos analizar cada uno de estos parámetros. Estas dos se analizan igual, el precio del capital, el precio del trabajo. Ya la tercera variable no es lo mismo, porque ya no es costos, no es precio de insumo, pero sí afecta el costo. Así que el análisis sería esto, cómo cambia el costo cuando cambiamos la cantidad producida por la proporción, cantidad producida sobre costo. Entonces, si aumenta la cantidad producida en un 1%, esto implica que el costo se incrementa en un, acá está, 0,76. Fíjense usted que la variable más relevante aquí en los costos pasa a ser la cantidad producida. Porque claramente la cantidad producida está, en la medida que produzcamos más, vamos a incurrir en más costos, ¿no? Vamos a incurrir en más costos. Esa es la relación que nosotros debiéramos imaginarnos hasta allí. Yo no sé si hasta aquí se entendió lo que hemos venido haciendo. ¿Dónde quedó el...? No creo que está hablando solo. Aquí, no. Ya, aquí. Acá. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Ya. Los invito a que tratemos de pensar en una función de costos translogarítmica. ¿Qué les parece si dedicamos un poquito de tiempo a eso? ¿Y esto que se abrió acá qué? Esta es propaganda de Apple, ¿no? Sí. No nos ayudó en nada eso. ¿Y a qué les parece si nos dedicamos un poquito a acá? A construir una función. Ya, entonces aquí le pusimos, esto podríamos colocarlo así en negrita, coloquémosle letra más grande. Ahí, coloquémoslo en negrita. Frontera de costos Cobb-Douglas y translogarítmica. Teníamos la Cobb-Douglas acá, entonces ahora pensemos en translog. Ups. Ahí sí. Ahí. ¿Qué pasó? ¿No lo pegó? Ahí. Así lo había pegado. Entonces ahora coloquémosle aquí translog. Translogarítmica. Función de costo. Función de costos. Translogarítmica. La función de costos translogarítmica la tenemos explicada acá arribita, ¿cierto? Vamos a pensar aquí en la más simple, porque nuestro modelo tiene un solo producto, deberíamos pensar en esta que está aquí, ¿no? Esta debería ser nuestra función de costos translogarítmica. Si ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el costo, tenemos los precios de los insumos, que sería la parte base, y después tenemos lo mismo. Tenemos los precios de los insumos cruzados y combinados. Después aparece la cantidad producida, el producto al cuadrado. Después tenemos precios por producto, ¿cierto? Que aquí hay una interacción entre lo que son los precios de los insumos y la cantidad producida. Y después tenemos todo lo que sería precio por tiempo, producto por tiempo. Después tenemos el tiempo solo, el tiempo al cuadrado, etc. Así que esto está siguiendo la misma línea. ¿Ya? Hagámoslo. Partamos con esta primera parte, que sería intercepto, sería precios de los insumos analizados por sí solos, lo que equivaldría a parámetros de primer orden. ¿Les parece? Ya, hagamos eso. Para lo grande harto, vamos a achicar un poquito aquí. Ahí.
Ya. Vamos a agrandar esto para que ustedes vean mejor. A ver, ahí. Ahí. Acá. Entonces, si ustedes se fijan, esta primera parte se va a mantener muy parecida, así que la vamos a copiar acá para no... Ahí. Perfecto. Vamos a copiarla. Vamos a copiar aquí. Ya. Ok. Ya. Aquí debiéramos pensar que en la función, aquí, en la función de costos, transload, vamos a checar la palabra, ¿no? Transload, coma, debemos linealizar, coma, homogeneizar, y aquí nos pasa lo mismo que en la función translogarítmica de producción. Si ustedes se recuerdan, en la función Cobb-Douglas de producción, los parámetros estimados se interpretan directamente como elasticidades. Directamente. O sea, beta 1 de una Cobb-Douglas de producción es la elasticidad parcial de producción del insumo 1, por ejemplo. En la función de costos, Cobb-Douglas, el primer parámetro estimado, el beta 1, va a representar la elasticidad parcial del precio del insumo 1. Pero en la función de producción translogarítmica eso no ocurre. Tuvimos que modificar la base de datos. Tuvimos que representar cada valor como desviación de su media geométrica. Entonces, debemos linealizar y homogeneizar cada observación, pero adicionalmente, ¿qué demás debemos hacer adicionalmente? Adicionalmente, si queremos interpretar los parámetros de primer orden, de primer orden como elasticidades, me faltó aquí algo, ¿no? Parámetros, aquí no hay. Y esta es una, parámetros de primer orden como elasticidades parciales, se debe representar cada observación como una desviación de su media geométrica. Una desviación de su media geométrica. ¿De acuerdo? O sea, fíjense que en la función de costos ya teníamos cosas adicionales. Tuvimos que linealizar, homogeneizar y ya estábamos listos. Pero en la función translogarítmica, el tercer punto que tenemos que desarrollar es tenemos que representar cada observación como desviación de su media geométrica. Así que si nosotros representamos esto que está acá ya no está bien así como está, sino que tenemos ahora que hacer esto. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a representar cada uno de ellos como desviación de su media geométrica. Entonces, insertar ecuación acá, aquí. Entonces, aquí,
aquí, ¿a dónde sea? Aquí, ya, vamos a colocar esto, aquí, ahí. Entonces, vamos a tener el costo, ups, aquí, bueno, me quiere ver. A ver si lo puedo tomar esto. Ahí, que pasó de largo, ahí. Ahí, toman copy, lo puedo pegar acá. Toman B. Y no lo escribimos de nuevo. Edición, copiar, aquí, edición, pegar, a ver si funciona. Doesn't work, ya. Entonces aquí vamos a colocar aquí adentro esto, ahí. Entonces esto va a ser el costo, ups, aquí, el costo IT, esto lo borramos acá. Ahora sí lo vamos a tener que hacer así nomás. Ahí, esto así, acá arriba, lo vamos a poner así. Y acá abajo, vamos a dejar así nomás. No. Media geométrica, ya hagámoslo igual. Ahí, ya. Entonces aquí, acá arriba tenemos el costo IT, y ahora el costo tiene que ser una desviación de su media geométrica. Entonces aquí vamos a tener la media geométrica del costo. Entonces, fíjense que está el costo y cada observación de costo lo representamos como una desviación de su media geométrica. Aquí abajo vamos a tener lo mismo. Aquí abajo vamos a tener allí y acá vamos a tener W3. ¿Me están siguiendo? Entonces aquí abajo tenemos W3. Y este KW también como desviación de la media geométrica de W3T. Así. Entonces fíjense que ahora la función va a quedar así. Costo como desviación de su media geométrica. Ahí estamos modificando la base de datos para que, al dividir por la media geométrica, para que cada uno de los parámetros que estimemos sean o estén reflejados como parámetros de primer orden. Y entonces aquí estamos utilizando las medias geométricas. Después estamos homogenizando, o sea, el costo como desviación de uno de los precios, pero el precio también tiene que estar reflejado como desviación de su media geométrica. Y finalmente, con el logaritmo natural estamos linealizando. Así que lo estamos haciendo todo ahí. ¿Mm? Ya, y aquí lo mismo. Aquí vamos a tener W, a ver si puedo copiar todo esto que está aquí, para no, copiar aquí. A ver. No lo pegó. Edición, pegar. A ver si funciona. Yo no sé si puedo borrar ese ahora. Ya, sí puedo. Ya, entonces aquí sería W1. W1 dividido la media geométrica de W1. Y eso al mismo tiempo tenemos que hacer que ese precio esté representado como desviación de la media geométrica. A ver, ahí estamos. Entonces fíjense que tenemos ahora el W1 representado como desviación de su media geométrica. Ya estamos avanzando para representar este beta 1 como elasticidad parcial, pero al mismo tiempo este es que homogenizarlo, ahí lo estamos homogenizando. Y después hay que linealizarlo, ahí lo estamos linealizando. ¿Mm? A ver si podemos copiar esto acá, un copy.
Ahí sí. Entonces este sería W2. W2. Aquí. Ahí sí, W2. Perfecto. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces el W3, pero aquí nos pasa exactamente lo mismo, que esto que está acá arriba es 3, esto aquí abajito es 3, y por lo tanto, si ustedes se fijan, el numerador es igual al denominador, por lo tanto esto es 1, y esto tiende aquí entonces a anularse. Así que lo vamos a dejar ahí. Pero ese es un parámetro que necesitamos, después tenemos que recuperarlo. ¿Eh? Así que aquí estaríamos entonces, en esta parte que está aquí, vamos a colocar aquí, vamos a ver, así mejor. A ver, ahí. ¿Me van siguiendo? Entonces aquí tenemos el costo total, aquí está, como desviación de la media geométrica, como desviación de la media geométrica, está homogenizado, y linealizado. ¿De acuerdo? Entonces esto lo achicamos un poquito aquí y lo dejamos como 10 ahí. Ya. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el costo total lo tenemos como desviación de la media geométrica, homogenizado y linealizado. ¿Mm? Ahora vamos para allá. Entonces, aquí lo mismo. Aquí tenemos aquí los parámetros de primer orden. Así que serían los parámetros de primer orden. Los parámetros de primer orden. ¿Por qué son de primer orden? Porque no están elevados ni al cuadrado ni a nada, ¿cierto? Los parámetros de primer orden están como desviación de la media geométrica, como desviación, copiamos lo mismo para allá. Ahí. Están como, y están homogenizados también. Aquí y acá. Ahí estamos. Están homogenizados, linealizados. Ya. Entonces los parámetros de primer orden están como desviación. Están ahí, como desviación de la media geométrica, homogenizados y linealizados. ¿Cierto? Entonces aquí un asterisco. Note que W3, que el parámetro del precio, de W3 el parámetro, entonces coloquemos beta 2, este es beta 3, el parámetro, coloquémoslo acá, el parámetro entonces, note que el parámetro beta 3 del precio W3 se hace 0. ¿Cierto? Lo escribamos por 0. Así. ¿Va? Allá, está bien. Se hace 0.
se hace 0. Se hace 0. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta allí? Entonces aquí hemos logrado estimar los parámetros de primer orden. Ya, cumplimos con la primera parte de la función de costos. Yo creo que la vamos a copiar acá abajito mejor para que la tengamos ahí a mano. Esta. Aquí le hacemos un command copy y la llevamos para abajito. Esta es la que estamos tratando de desarrollar. Acá. Aquí. Ahí. ¿Cierto? Entonces esta misma la centramos. Ahí nos va a quedar más ordenadita. Ahí después se lo subo esto para que lo tengan. Bueno, esto antes yo lo hacía todo en la pizarra y ustedes lo copiaban en su cuaderno. Ahora no tenemos pizarra, así que lo estamos haciendo acá. Paso a paso. Ya. Entonces cumplimos con esta primera parte. Eran alfa, le puse beta, ya. Da lo mismo. ¿O lo podemos arreglar? Pum, pum, pum. Coloquémosle un alfa. Dejémoslo igual que acá, para que queden igualitas. No vamos a demorar mucho. Insertar. ¿Dónde quedo aquí? Insertar. Aquí. Acá. Ya, y aquí. ¿Dónde está el alfa? Aquí. Alfa. Perfecto. Ahí borramos ese. Y este alfa lo copiamos por allá nomás. Ahí. Copy. Aquí. Ahí. Y lo copiamos acá. Ahí estamos, ¿cierto? Y entonces aquí también tenemos que cambiar porque... Ahí. Ahí. Perfecto. Entonces ahí tenemos esta parte lista. Los parámetros de primer orden. Alfa, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Porque tenemos 3 precios de insumos. Eso nos falta poner acá, ¿no? Función del costo. Entonces, estimando, desarrollando, desarrollaremos una función translogarítmica, una función translog con 3 precios, con tres precios y un producto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los precios, W1, W2, W3 y un producto que va a ser Y. Ya. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Entonces nos faltaría hacer los productos cruzados de... bueno, hagamos los cuadrados y después los cruzados de W1. ¿Les parece? Ya, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí para simplificar esto? Vamos a llamar ahora todo esto que está aquí, le vamos a llamar W1, es chiquitito, todo esto, cada uno de estos, W1, W2 y W3. La vamos a desarrollar completita para que después veamos cuáles desaparecen. Ya. Entonces, a todo esto que está aquí, como vamos aquí a insertar, vamos a insertar aquí una línea. Entonces, esto va a ser W1. Chiquitito. Esto va a ser, entonces, lo vamos a colocar así. Ahí nomás, command copy. Vamos a colocarlo aquí. Ok. Y ahí este va a ser W1 pequeño. W1, así nomás. Eso. Esto le vamos a llamar C pequeño también. Vamos a copiarlo allá. Esto le vamos a llamar aquí entonces C. Esto, o sea, toda esta expresión va a ser W1, todo esto va a ser W2, todo eso va a ser W3. Entonces así nos sale más fácil después hacer esto, hacemos W1 al cuadrado, pero al hacer W1 al cuadrado estamos suponiendo que es toda esta expresión. Eso nos va a simplificar el paso, los procesos. A ver aquí, lo pegué, command copy, vamos a pegar acá. Ahí. Ok, ya, ahí estamos. Y ahí. Ok. Ya, entonces esta sería W2 y esta sería W3.
Ya. Y vamos aquí a ingresar algo como esto. ¿Cuál de estos nos serviría? Una cosita como esta. ¿Ya? Aquí lo vamos a ingresar acá. Ahí. Ups. Ahí. La alargamos así. Ahí. Y esta la giramos ahí. Ahí. Entonces, aquí estamos diciendo que todo eso que está ahí, pues, todo esto que está aquí, va a ser W1. Ya. Vamos aquí a arreglar un poquito. Líneas, vamos a hacer las líneas un poquito más gruesas ahí. No, es transparencia, nada que ver aquí. Y le vamos a hacer las líneas aquí. El ancho de esto, la vamos a hacer así más gordita. Ahí. Ya. Ahí. Ya. Ahí. Y esta la vamos a llevar para allá. Ahí. Y esto, nos falta una. Ahí. Y esta la vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces que todas esas expresiones W1, todas esas expresiones W2 y todas esas expresiones W3. Ya. Entonces ahora vamos a hacer los productos. Vamos a hacer los productos cuadrados. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer aquí los productos cuadrados de la función de costos. De la función de costos Translow. Ups, ahí, ya, ahí sí. Ya. Vamos a hacer eso. Vamos a ver si nos apoyamos un poquito con lo que tenemos hecho acá arriba en la... Aquí. Productos cuadrados. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a llevar para abajo. Command copy. Ya. Ups, me salí de acá. Aquí sí. A ver si nos apoyamos aquí. Command B. Ya, productos cuadrados cuando aquí son... en esta función son de IJ, ¿cierto? Entonces aquí cuando I es igual a J en esta función. Cuando I es igual a J, ¿cierto? J entonces parte en 1 e I parte en 1, ¿cierto? Productos cuadrados cuando I igual a J. J igual 1, I igual 1, J e I, ahora, e I son igual a 2, y tenemos 3, ¿no? I, J e I son iguales a 3. Voy a poner aquí un punto y coma para que se separen. Punto y coma, y aquí también punto y coma. Punto y coma. Ahí. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Estos productos son alfas también, ¿no? Es alfa 1,1, alfa 1,2, alfa, perdón, 2,2, alfa 3,3. ¿Ya? Y aquí tenemos un medio, entonces. Aquí vamos a cambiar esto por un alfa. Vamos a insertar. Y lo había copiado y nomás, ya, pero ya no lo hice. Aquí alfa, ya. Perfecto. Entonces aquí tenemos alfa. Alfa 1,1. Ahí, con copy. Aquí. Alfa. Y aquí. Ahí. Ahí estamos. Entonces tenemos alfa 1,1
Y esto es, ahora es W1, este chiquitito, ¿no? Esto es W1 acá. W1 por W1, ¿cierto? En realidad podría haber puesto W1 al cuadrado. Alfa 22 es W2 al cuadrado y alfa 3, aquí me faltó el, no está bien. Y aquí alfa 33 sería W3 al cuadrado. Ahí estamos. Ahí tendríamos los productos cuadrados. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que donde está W3 se anula, ¿no? Entonces fíjense que nos quedaría alfa 11, alfa 22, y este como W3 se nos hizo 0, todo este término se nos hace 0. Así que este también lo vamos a ir tarjando al tiro. Sabemos que después tenemos que recuperar alfa 33 por homogeneidad. O sea, nos faltaría recuperar alfa 3, alfa 33. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, fantástico. Sí, vamos a grabar esto, que no se nos vaya a perder por aquí. Ahora tenemos que hacer, ya tenemos listo esto, ¿no? Los cuadrados, nos faltan ahora los combinados, o los cruzados, digamos. Cruzados, no combinados, cruzados en este caso. Aprovechémonos también de lo que hicimos acá arriba en la función de producción logarítmica, aquí, ¿no? Productos, aquí. Ya. Vamos por aquí abajito. Ya, los cruzados, productos cruzados, cuando aquí es I, es distinto de J. Distinto de J. Por simetría sabemos que ahora esto es alfa. Copiamos el alfa acá. Ahí tenemos el alfa acá. Ahí. Esto es alfa. ¿Cómo ve? Aquí. Alfa y J. Y J. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? Como ve. Ok. Ahí. Y es lo mismo que J, I. J, I. Entonces tenemos un medio de alfa 1, 2, por ejemplo, que va a ser lo mismo que va a ser lo mismo que un medio de alfa 1, 2. Por lo tanto, estos productos que tenemos acá, todos estos productos que tenemos acá, ups, aquí, ahí, aquí, vamos a correr por allá. Ups, ¿qué hice? No era esa la idea. Ahí. Ahí. Lo tengo en 3 partes, ¿eh? Bueno. Ya lo hice así. A ver si podemos centrar esto. Centremos. Ahí, ya. Entonces aquí tenemos alfa 1, 2. Alfa 1, 2. Tenemos que cambiar los X también, porque esto no solamente los alfa. Ahí. A ver si estamos bien. Tenemos alfa 1, 2, que va a ser W1 por W2, ¿cierto? W1 por W2. Después tenemos alfa 1, 3, que va a ser W1 acá por W3. W3. Y después tenemos, a ver, tenemos 1, 2, 1, 3. Después tenemos 2, 3. W. Ah, me equivoqué. Volvamos. Tiene que borrar acá el ladito. Borramos uno más atrás. Ahí. Este es W acá. O sea, ese es W y ese es W. Ahí sí. ¿Estamos bien? Tenemos 1, 1,
2, 2, 3, 3. Después tenemos 1, 2, 1, 3 y 2, 3. ¿Estamos bien? Y a todo lo que tiene 3 desaparece. Fíjense, donde está W3, esto es 0 por eso se hace 0, 0 por eso se hace 0. Así que todo esto que está aquí se nos muere el 1, 3 y se nos muere el 2, 3. ¿Mm? O sea, todo eso después tenemos que recuperar por homogeneidad. El 1, 3 y el 2, 3 es la estimación. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ya vamos guardando. Ahí yo voy a buscar aquí por homogeneidad. Homogeneidad, homogeneidad. Homogeneity. Homogeneity. Homogeneidad. 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 Ya, yo les quería mostrar cómo recuperar los parámetros por homogeneidad. A ver, ¿dónde lo tengo eso? ¿Cómo apareció aquí? Esto es la propaganda que apareció acá. Bueno, ¿cómo sacamos eso aquí? Y se coloca y no se puede sacar, ¿ah? Y ahí lo saqué. Lo chiqué nomás, no lo pude sacar. Ya, yo les quería mostrar que en realidad los parámetros que uno tiene que estimar por homogeneidad son muchos. Eh, Vamos a buscar aquí iCloud. A ver alguna de las tesis de los chiquillos que han trabajado con esto. Tesis acá. Acá. A ver si tengo comparación con tablas, modelación. Oh, operativity. A ver si lo encuentro. Modelos. Aquí tenemos una translogarítmica desarrollada. Y tenemos aquí determinados con todos los modelos corridos. No tengo, no guardar. A ver si lo encuentro, a ver si lo dejamos al tiro. Con tablas, translogarítmica, cálculos. Trabajo. No. Análisis. Los modelos de eficiencia técnica. Las conclusiones. Tiro. No están aquí.
Bueno, ahí los voy a buscar, pero lo que quería mostrarles es que son muchos los parámetros que tenemos que estimar por homogeneidad. Y no lo encuentro. Muy raro, pero bueno, qué raro. Homogeneidad. Si los tengo aquí, no, homogeneity conditions. Aquí. Aquí lo encontré. Ya, si ustedes se fijan, aquí tengo un modelo estimado. Y esta es una función de costos. Y al estimarla, claramente también se pierden un montón de parámetros. Entonces, aquí yo tengo ya todos los parámetros que aquí también homogeneicé por un precio. Homogeneicé por un precio. Y al homogeneizar por un precio, que en este caso tiene que haber sido W3, también ocupé un W3 que era representado otra cosa. Entonces fíjense que todo W1, W2, aquí. Todo esto que donde está W3, homogenicé por W2, aquí homogenicé por W2. W1, claro. Entonces, todo lo que está donde está W2 aquí, si ustedes se fijan, W1, W2, 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 todo donde está W2, o W3, a ver cuáles son. W3, 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 W. Y homogeneicé por W3. Entonces, todo donde está W3 debiera después obtenerse por homogeneidad. Aplicamos lo mismo, delta 1, delta 2, delta 3 igual 1. Y tengo que recuperar este parámetro que era el cuadrado, ¿no? W3 por W3, W1 por W3, W2 por W3, W3 por Y1, W3 por Y2, W3 por, en el fondo, parámetros asociados W3. Entonces uno se da cuenta que en el fondo todo lo que donde está el número homogenizado después tengo que recuperarlo. ¿Ah? Y en cada caso tengo que ir determinando cómo voy determinando la diferencia de cómo sacar el parámetro. ¿Ah? ¿Cierto? Aquí este es el más fácil, cuando tengo un solo parámetro, que es delta 1, delta 2, delta 3, obtengo el parámetro y después tengo que ir sacando por diferencias. ¿Ah? Así que en este caso, cuando uno construye una función larga o grande, en este caso tenía tres outputs, si ustedes se fijan, output 1, output 2, output 3, y por lo tanto se aplica más veces el doble 3 se multiplica por cada uno de los parámetros en este caso. Bueno, eso es lo mismo que nos está pasando acá. Si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo. Todo donde está W3, esto, eh, todo donde está W3 en el fondo va a, va a tener que desaparecer por ahora hasta después recuperar alfa 1,3, alfa 2,3. Solamente vamos a poder estimar alfa 1,2. Ya, ahí estaríamos entonces con los productos cruzados. 1,2, 1,2, 1,3, 2,3. Ya, ahora estaríamos listos entonces con eso, estaríamos listos con los cuadrados y estaríamos listos con los cruzados. Nos queda entonces el parámetro beta 1, Y1, beta 1, Y1, y después un medio de beta 1 por Y cuadrado. ¿Mm? Ya, hagámoslo inmediatamente.
Insertemos entonces acá. Vamos a buscar un beta Y. ¿Tenemos por aquí? No. Bueno, cualquiera de estos nos va a servir. Copiamos un pedacito de esto. Ya. Entonces ahora tendríamos aquí todo lo que tiene que ver con el producto. Lo que tenemos aquí. Ahí. Parámetros asociados al parámetros asociados al producto Y, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener aquí, ok, aquí estamos. Entonces el primero que tenemos, cuando miramos el producto solito, no tiene Y, ¿cierto? Entonces esto lo borramos. Sería beta 1 asociado a Y, al producto, que no está al cuadrado tampoco, y es un solo producto, así que en realidad debiéramos trabajarlo, yo le puse, bueno, debería ser NT nomás, aquí bajito, 1T, es uno nomás, y después tendríamos ese mismo producto, ahora sí al cuadrado, sería un medio de beta 1,1, vamos a llamar así, 1,1, que sería y sería aquí 1T al cuadrado. Entonces aquí tendríamos los parámetros asociados al producto. Ya tendríamos esta parte. Ahora fíjense ustedes que nos toca aquí ver lo que podríamos ser los productos combinados. Aquí arriba tenemos cuadrados, cruzados y aquí serían combinados. ¿Por qué combinados? Porque estamos combinando ahora precios con cantidad. Entonces ahora parámetros, coloquemos aquí, asociados, parámetros, ya, entonces vamos a colocar acá abajito. Parámetros combinados, que están asociados a la interacción de los precios con la cantidad producida. Entonces, bien. Entonces, en este caso, nosotros estamos interactuando con acá, con precio por cada uno de los productos. Pero fíjense, como es un solo producto, vamos a tener W1 por Y1, W2 por Y2, W3 por Y3. Esa es toda la interacción que nosotros vamos a tener acá. En cambio, si tuviésemos dos productos, tendríamos W1 por Y1, W1 por Y2. Después tendríamos, y si fuesen más productos, tendríamos que ir sacando toda esa relación. Aquí es más simple porque tenemos tres precios y un solo producto. Y hay un precio que va, en este caso, hay un precio que va con problemas. O sea, que está, por el cual se homogenizó, que va desapareciendo de los cálculos. Así que aquí vamos a copiar una parte de esto. Vamos a copiar aquí una parte de esto. Ya, vamos a copiar esto que está aquí. Copy. Y lo vamos a pegar aquí. Command B, aquí. Entonces, ¿qué letra ocupamos acá? Ya, esa es una delta minúscula. Es un... No, no es delta esa. Ese es un row. Ya, entonces vamos aquí a insertar.
Vamos a insertar acá. Alfa, beta, ese es un gamma. Esa es, ¿no? La misma. Es un gamma. Ahí. Esta parte que está aquí la vamos a sacar el subrayado. Inicio. Aquí. Ya. La dejamos. Ahí sí. Entonces aquí sería 1, 2 sería aquí vamos a tener ya producto, precio, producto. Vamos a tener precio, producto. Entonces sería, aquí vamos a colocar un producto. Vamos a colocar aquí un producto que sería Y. Este es 1T. Entonces sería el precio 1 por el producto 1. Aquí vamos a colocar el precio 2 por el producto 1. Entonces sería el precio 2 por el producto 1. Ups. Ahí. Por el producto 1. Y aquí vamos a colocar el precio 3 por el producto 1. Precio, y este sería el producto 1. Ahí, 1. Y vamos a colocar entonces este era gamma. Con copy. Ya, ok. Entonces estaría bien W1 por Y1, W2 por Y1 y W3 por Y1. Ahí tendríamos entonces los combinados. Estaríamos combinando precios con productos. La interacción entonces de los precios, acá, subrayemos eso, con la cantidad producida. ¿Cierto? Que en este caso tenemos una sola cantidad producida, podrían ser más en otros modelos. Después vamos a ver un modelo un poquito más elaborado. Vamos a ver un modelo más avanzado de esto. Vamos guardando. Ya, entonces estaríamos ahora con esta parte. Estaríamos ahora con esta parte de la función, esta combinación. Ahora tendríamos que ver precio por tiempo y después cantidad por tiempo. Aquí tenemos un delta. ¿Ya? Entonces hagamos precio por tiempo. ¿Ya? Precio por tiempo. Ya, hagamos lo mismo que está acá. Precio 1, precio 2, precio 3. Ya, entonces, parámetro entonces, lo pegamos acá. Entonces aquí parámetros asociados, estos serían los parámetros asociados a la interacción de los precios con el tiempo. El tiempo. Con el tiempo. Vamos ahí. Entonces, hacemos esto mismo y lo colocamos aquí. Ya. Y la variable que estábamos ocupando aquí era delta. Entonces aquí tendríamos delta 1. Ahí. Insertar. Esta va a ser entonces delta. Aquí sí, esta. Delta. Delta. Y aquí en el fondo tenemos la variable tiempo, que la tenemos solamente como t. ¿Ah? Si ustedes se fijan, aquí tenemos t, solita, no tiene ningún subíndice. Entonces aquí tenemos la variable tiempo. Tiempo ahí.
tiempo ahí, y tiempo ahí, tiempo. Tenemos entonces tiempo, tiempo, W1 por tiempo, W2 por tiempo, W3 acá. Entonces que igual nos falta el 3 ahí. Ahí es 3, W3. Y aquí es W3. W3 por tiempo. Trae los parámetros asociados entonces a la interacción de precios con el tiempo. ¿Qué nos falta ahora? Esta parte ya la tenemos. Nos falta entonces la interacción del producto con el tiempo. Como es un solo producto, entonces tenemos un solo cálculo entonces aquí. Entonces, parámetros asociados a la interacción de los precios, no, de los productos con el tiempo. Entonces, eso lo ponemos acá. Ahí. Parámetro asociado a la interacción del producto con el tiempo. Entonces, tomamos uno de estos aquí, ahí. Copy, aquí. Ya, entonces este va a ser, ¿qué era un fee? ¿Era un fee? Esa es un fee. Ya, a ver, entonces busquemos acá. Ahí. Insertar. Ya, aquí. Aquí. Algo pasó aquí, ¿no? Que esto se descontroló aquí. Ahí. Ese es, ahí. Entonces aquí buscamos las letritas griegas. Es ese. Phi, variante de phi. Ahí estamos. Por lo tanto, es phi tiempo nomás, esa variable. Ah, no, este era producto tiempo. Ya. Producto, interacción del producto con el tiempo. Entonces esto es Y aquí, Y1T por el tiempo. Y después nos faltaría, ya, entonces tenemos producto tiempo, ahora tenemos tiempo, lambda tiempo, y esta otra parte que está aquí. Ya estaríamos listos. ¿Mm? Ya, perfecto. Entonces nos quedaría acá. Ya, allí. Y nos faltaría entonces la última parte de la función. La última parte de la función que es la misma que tenemos acá, ¿no? Nos faltaría entonces lambda 1, tiempo al cuadrado y esa parte. Y estaríamos listos con la función de producción translogarítmica. Entonces, ahora coloquemos aquí parámetros asociados con el tiempo. Entonces, damos un enter acá. Parámetros entonces asociados con el tiempo, tiempo y los errores. ¿Mm? Y los errores. Entonces, para no dejarlo todo junto, lo pegamos acá. Vamos a ver, ahí. Oh, me equivoqué, tengo que traerlos acá arriba. Estos. Entonces, nos faltaría acá. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. La centramos, ahí estaríamos. Entonces aquí tenemos lambda 1 tiempo, un medio. Aquí me falta un más para que esto continúe abajo. Más. Entrémoslo, ahí sí. Entonces nos quedaría aquí más. Lambda 1 tiempo, un medio, lambda 1 tiempo al cuadrado y los errores, que sería la última parte que tenemos aquí en la función.
lambda 1 tiempo, 1/2 de lambda 1 tiempo al cuadrado y un error, los errores, digamos, ¿cierto? El primer error es un error estocástico aleatorio que se distribuye normal 0,1 y el mu trata de medir un poco la ineficiencia o ineficiencia del modelo y ese se distribuye dependiendo de la función que uno elija en el tiempo, ¿no? Podría haber varios tipos de funciones ahí. Ya, ahí tendríamos el modelo entonces de costos translogarítmicos. Claro, yo aquí veo W1T, pero en realidad este no es W1T. Este es W1 dividido por su media geométrica y después homogenizado, o sea, dividido por W3 y W3 dividido por la media geométrica W3, tal como lo tenemos acá, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. W1 dividido por su media geométrica W3 está como desviación de la media geométrica homogenizado y linealizado. Entonces, fíjese que ese W1 es todo eso que está ahí. Ese W2 es todo eso que está ahí. Y aquí nos falta entonces sacar todo lo que está relacionado con W3. Esto está relacionado con W3 aquí, así que esto claramente tenemos después que recuperarlo por homogeneidad. ¿Cierto? ¿Qué más? Esto está, esto está. Esto también tenemos que recuperarlo por homogeneidad, porque el W3 lo tenemos anulado. Y ahí estaríamos. ¿Mm? Ahí estaríamos. Perfecto. ¿Cuántos parámetros tenemos que estimar? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14 parámetros. Esos son los que tenemos que estimar en la función de costos, aproximadamente. ¿Sí conté bien? Vamos a mirar nuestra función de costo y con esto nos vamos. ¿Dónde está nuestra función de costos translogarítmica? ¿Será esta? No. ¿Está nuestra función de costos translogarítmica? Cobb-Douglas, esta es la cost Cobb-Douglas, esta es la función de producción, que ya la analizamos. Esta debiera ser la función de costos, hoja 1. Esta es la función de costos. Aquí están los 14 parámetros de la función de costos. Ya, esta la vamos a mirar la próxima semana. Y aquí tenemos lo mismo. Fíjense ustedes que aquí, si nos fijamos, tenemos costo dividido por su media geométrica. Nos vamos al final. Ahí está la media geométrica, geometric mean. ¿Cierto? Entonces el costo dividido por su media geométrica. Después tenemos el precio del insumo 3 dividido por su media geométrica. Precio del insumo 3 dividido por su media geométrica. Y ese es el primer parámetro que calculamos. O sea, aquí se está haciendo lo mismo que tenemos hecho aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, en esta primera parte tenemos costo dividido por su media geométrica y eso al mismo tiempo precio del insumo 3 dividido por su media geométrica. Después tomamos precio del insumo 1 dividido por su media geométrica. Acá. Vamos aquí a este. Precio del insumo 1. Acá. Precio del insumo 1. Ahí está. Precio del insumo 1 dividido por su media geométrica. Ahí está dividido por su media geométrica. Esto que está aquí. De 6 dividido de 107. Y es al mismo tiempo dividido precio del insumo 3, other, y ese dividido por su media geométrica. Ahí estaría. Entonces ahí tenemos el segundo precio. Después tenemos el precio del trabajo y el precio 3 no está, desapareció. ¿Por qué? Porque lo perdimos por homogeneidad. Y ahí tenemos, ¿cierto? Capital por capital, un medio capital por capital, capital por trabajo, capital por otros, ¿cierto? Y ahí vamos avanzando hasta que llegamos a los 14 parámetros que tenemos estimados, que son los mismos que calculamos allá. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ya no sé cómo anduvimos. Ya, vamos a parar aquí. Vamos a dejar de grabar.